El laberinto subterráneo. Imagina que caminas por las antiguas calles de Roma. A cada paso, las piedras bajo tus pies cuentan historias de emperadores, gladiadores y filósofos. Sin embargo, lo más sorprendente de esta ciudad no siempre está a la vista. Justo debajo de ti, existe un mundo oculto que pocos conocen, los túneles secretos que forman un vasto y enigmático laberinto subterráneo. ¿Qué misterios ocultan estas sombras bajo la ciudad eterna? En este primer capítulo, te invito a seguirme en un viaje por lo desconocido. Vamos a adentrarnos en el corazón de estos pasadizos oscuros, donde el tiempo parece haberse detenido. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde bajo las superficies que recorren miles de turistas cada día? Comencemos. Se dice que estos túneles fueron construidos hace miles de años, pero sus verdaderos orígenes están envueltos en un manto de misterio. Algunos creen que fueron creados por los etruscos, otros sostienen que los romanos los excavaron para transportar agua o como rutas de escape durante los asedios. La historia oficial no ofrece respuestas claras, y justo ahí es donde radica el enigma. A medida que te adentras más en este laberinto, el aire se vuelve más denso, y el silencio es tan profundo que parece casi tangible. ¿Puedes sentir la piel de gallina mientras tus ojos se acostumbran a la penumbra? Las paredes, talladas con precisión, parecen susurrar secretos de una época olvidada. ¿Qué historias podrían contar si pudieran hablar? De pronto, frente a ti, aparece una bifurcación. La decisión de cuál camino tomar se convierte en un dilema. ¿Es este el sendero que muchos antes que tú han recorrido, guiados por el instinto o tal vez por un propósito más oscuro? Hay quienes aseguran que estas galerías fueron utilizadas por sociedades secretas para realizar rituales ocultos. ¿Podría ser cierto, o son solo fantasías alimentadas por la imaginación? Sigues avanzando, y de repente, una inscripción en latín brilla tenuemente bajo la luz de tu linterna. Cabe canem, reza. Cuidado con el perro. Un escalofrío recorre tu espalda. ¿Es solo una advertencia para los incautos, o un eco de las leyendas que hablan de guardianes espectrales que protegen estos pasillos? Mientras reflexionas sobre el significado de esta inscripción, el suelo bajo tus pies parece vibrar ligeramente. Una sensación de inquietud te invade. ¿Acaso hay algo que se mueve en las profundidades? Algunos exploradores han hablado de oír pasos que no pertenecían a ningún ser humano, y de sombras que danzan al borde de su visión. ¿Te atreverías a seguir adelante? Con cada paso, el aire se enfría, y la oscuridad se siente casi como una presencia viva que te envuelve. De repente, una sala más amplia se abre ante ti. Las paredes están cubiertas de símbolos extraños, dibujos que parecen desafiar la lógica y la razón. ¿Podrían estos jeroglíficos ser un mapa, o tal vez un mensaje dejado por aquellos que alguna vez habitaron estos corredores? En este punto, te detienes para considerar el propósito de estas marcas. Algunos estudiosos sugieren que son parte de un lenguaje perdido, una forma de comunicación entre los iniciados en misterios antiguos. Pero, ¿qué secretos podrían guardar con tanto celo? ¿Y por qué están aquí, ocultos lejos de las miradas indiscretas de la superficie? De repente, un sonido rompe el silencio. Un murmullo, apenas un susurro que parece provenir de las mismas paredes. Es el eco de tu imaginación, o algo más tangible que se esconde en las sombras. La tensión es palpable. Tu corazón late con fuerza, al ritmo de un tambor invisible. Ahora, te preguntas, ¿es este el momento adecuado para dar la vuelta y regresar, o el misterio es demasiado tentador para ignorarlo? Tomas una decisión y decides seguir adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y valentía. Porque, al final del día, ¿quién podría resistirse a un buen misterio? Finalmente, llegas a un recinto que desafía toda explicación. En su centro, un pedestal de piedra sostiene un objeto cubierto de polvo. Al quitar la capa de siglos que lo cubre, revelas una llave antigua, su metal frío y pesado en tu mano. ¿Podría esta llave ser la respuesta a todos los enigmas que has encontrado, o solo el comienzo de algo mucho más grande? En este punto, te encuentras en el borde del descubrimiento. Las posibilidades son infinitas, y el deseo de desvelar la verdad es más fuerte que nunca. Pero aquí es donde nuestro primer capítulo debe llegar a su fin. La verdadera pregunta es, ¿qué puerta abrirá esta llave en el próximo episodio de nuestra aventura? Así que, ¿te atreves a continuar este viaje conmigo en la búsqueda de respuestas bajo las calles de Roma? El laberinto subterráneo guarda aún más secretos, y apenas hemos comenzado a arañar la superficie. Te espero en el siguiente capítulo, donde quizás, solo quizás, descubramos más sobre lo que realmente ocultaban los túneles secretos de la ciudad eterna.
Refugios de emperadores. Imagina que estás en medio de una jornada calurosa en la Roma imperial. Las calles están llenas de vida, con comerciantes pregonando sus productos, el bullicio de los ciudadanos y la imponente arquitectura que se alza en todo su esplendor. Sin embargo, justo debajo de tus pies, se extiende un mundo completamente distinto. Un mundo que ha sido testigo de secretos guardados por los poderosos de Roma. Hoy, te invitamos a adentrarte en uno de los aspectos más intrigantes de esta red subterránea, los refugios de los emperadores. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un emperador se protegía de las conspiraciones que parecían acechar en cada esquina? Los palacios eran imponentes, sí, pero bajo sus cimientos existía un escape ingenioso y, en ocasiones, desesperado. Comencemos con una historia que ha perdurado en susurros entre las ruinas. Un relato que habla de un emperador que, a pesar de su poder absoluto, vivía con el constante temor de ser traicionado. Nos referimos a Nerón, un hombre conocido por su extravagancia y, según algunos relatos, su paranoia. ¿Qué harías tú si sospecharas que tus enemigos están cada vez más cerca? Para Nerón, la solución fue crear un laberinto de túneles que conectaban su palacio con puntos estratégicos de la ciudad. Estas estructuras eran más que simples vías de escape. Imagina pasillos oscuros, apenas iluminados por antorchas, resonando con el eco de las pisadas de los guardias imperiales. Se dice que estos túneles no solo permitían a Nerón huir en caso de emergencia, sino que también facilitaban movimientos discretos, lejos de las miradas curiosas. ¿Podrían estos pasadizos haber sido el escenario de reuniones secretas, planes urdidos en la penumbra? Pero no solo Nerón recurrió a estos subterfugios. A lo largo de la historia de Roma, varios emperadores encontraron en los túneles un aliado silencioso. Uno de los episodios más intrigantes nos lleva a la época de Septimio Severo. Durante su reinado, las tensiones políticas eran intensas, y el control del poder era un juego peligroso. Se dice que Severo utilizó estos túneles no solo para su protección personal, sino también para almacenar tesoros, documentos importantes y, según algunos rumores, objetos de un valor simbólico incalculable. Ahora, imagina caminar por uno de estos túneles. La humedad y el silencio te envuelven. En la penumbra, cada sombra parece tener vida propia. De repente, te encuentras ante una puerta oculta, casi invisible, camuflada en la pared de piedra. ¿Qué secretos habrán quedado atrapados detrás de ella? La posibilidad de descubrir lo desconocido mantiene tu corazón latiendo con fuerza. En uno de los momentos más tensos de nuestra exploración, encontramos relatos de un túnel que, según se cuenta, conectaba con el Coliseo. ¿Podría ser cierto? Esto habría permitido a los emperadores observar los espectáculos sin ser vistos, o tal vez huir en caso de disturbios. ¿Te imaginas el impacto de un descubrimiento así? Un pasadizo secreto que uniría la magnificencia del Coliseo con la seguridad de los palacios imperiales. La historia cobra vida en nuestra imaginación, pero la veracidad de estos relatos sigue siendo un misterio que aguarda ser resuelto. A lo largo de los siglos, los túneles se fueron perdiendo en el olvido, cubiertos por capas de historia y escombros. Sin embargo, la fascinación por lo que podrían revelar nunca ha desaparecido. Arqueólogos y aventureros han intentado descifrarlos, pero muchos de sus secretos permanecen ocultos, quizás esperando ser descubiertos por alguien audaz o lo suficientemente curioso. En este momento, te preguntarás, ¿qué más han escondido estos túneles a lo largo de los años? ¿Cuántas historias de poder, traición y supervivencia están grabadas en sus paredes de piedra? La ciudad eterna sigue guardando en sus entrañas más enigmas de los que podemos imaginar. Y es precisamente este misterio lo que nos lleva a seguir desentrañando su legado. Antes de despedirnos, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Si en cada rincón de estos túneles se oculta un capítulo de la historia que aún no ha sido contado, ¿qué papel juegan en el legado de Roma? ¿Y qué otros secretos podrían estar todavía esperando ser descubiertos bajo las antiguas calles que recorremos hoy? Te invitamos a sumergirte en el próximo capítulo, donde exploraremos los tesoros perdidos, y juntos, continuaremos desvelando los misterios que yacen ocultos bajo la ciudad eterna. ¿Estás listo para lo que vendrá? La aventura apenas comienza. Cultos prohibidos. Imagina caminar por las calles de Roma, donde las leyendas cobran vida en cada esquina. Pero esta vez, vamos a adentrarnos en un aspecto más oscuro de la ciudad eterna. Hoy, te llevaré a explorar los túneles que alguna vez fueron el escenario de cultos prohibidos, secretos que se ocultaban bajo la superficie de la vida cotidiana. Mientras caminas por las sombras de estos pasajes subterráneos, el aire se vuelve denso, cargado de historias nunca contadas.
Estos túneles no solo fueron refugios de emperadores o caminos secretos para la nobleza, también fueron el escenario de prácticas misteriosas que desafiaban las normas del mundo de arriba. ¿Puedes imaginar el sonido de los cánticos en la penumbra, el eco de voces que resuenan en la oscuridad? Roma, en su apogeo, no solo era un centro de poder político y militar, sino también un hervidero de creencias y religiones. Pero, ¿qué ocurre cuando las prácticas religiosas chocan con el poder establecido? Algunos de estos cultos, considerados peligrosos y heréticos, encontraron su hogar en lo subterráneo, lejos de la mirada vigilante de los ciudadanos y líderes romanos. Estos cultos prohibidos, envueltos en misticismo, ofrecían una conexión con lo desconocido, una promesa de poder y conocimiento más allá de lo terrenal. Imagínate ser un iniciado, caminando en fila detrás de otros acólitos, cada uno de vosotros envueltos en capas oscuras, avanzando hacia una ceremonia secreta. La atmósfera está cargada de anticipación y un silencio reverente que solo se rompe por el crujir de las antorchas. Uno de los cultos más enigmáticos que se refugió en estos túneles fue el de Mitra, una deidad persa que capturó la imaginación de muchos romanos. Los seguidores de Mitra, conocidos como mitraístas, realizaban rituales en santuarios ocultos a la vista de todos. Estos mitreos, como se les llamaba, eran habitaciones secretas diseñadas para parecer cuevas, simbolizando el vientre de la tierra, el lugar de nacimiento de su dios. En estos santuarios, los rituales eran un espectáculo en sí mismos, cargados de simbolismo y misterio. ¿Puedes imaginar el momento en que, durante la ceremonia, se sacrificaba un toro, simbolizando la victoria del bien sobre el mal? La sangre del animal se derramaba como una ofrenda, un acto que aseguraba la renovación de la vida y la protección divina para los iniciados. Pero, ¿qué ocurría si el poder establecido descubría estas prácticas paganas? Los cultos prohibidos como el de Mitra desafiaban la autoridad de Roma y su estructura religiosa. Los adeptos a menudo eran perseguidos, sus reuniones secretas disueltas con violencia. Sin embargo, la fe en sus creencias los mantenía ocultos, moviéndose sigilosamente a través de los túneles, como sombras en la noche. Aquí, el tiempo parecía detenerse, y cada ritual era una reafirmación de su devoción a lo oculto. Pero Mitra no era el único dios que encontraba adoración en las profundidades de Roma. Otros cultos, como el de Isis, la diosa egipcia, también encontraron refugio en estos laberintos. Isis, con su promesa de vida después de la muerte y su capacidad para resucitar a los muertos, atraía a aquellos que buscaban consuelo y esperanza más allá de este mundo. Imagínate estar en un rito en honor a Isis, rodeado de incienso y cantos, mientras los sacerdotes invocan su presencia. La iluminación es tenue, casi mística, y el ambiente es uno de reverencia y fervor. Pero en un imperio donde el culto al emperador era ley, estas prácticas eran vistas como subversivas, una amenaza para la estabilidad y el orden. Entonces, ¿cómo se preservaron estos cultos a pesar del peligro? La respuesta está en la propia red de túneles. Estos pasajes no solo ofrecían un refugio físico, sino también una red de escape y comunicación. Los miembros de los cultos podían moverse sin ser detectados, organizando reuniones y ceremonias en diferentes ubicaciones, siempre un paso por delante de las autoridades. En las profundidades de Roma, el conocimiento era poder, un poder que los adeptos de estos cultos manejaban con astucia y cautela. Los túneles se convirtieron en el tejido de una red secreta, uniendo a los fieles en su búsqueda de lo divino y lo prohibido. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus creencias? A medida que los siglos pasaron, estos cultos dejaron de ser amenazas para convertirse en leyendas. Sin embargo, sus historias permanecen, susurros en la oscuridad de los túneles subterráneos. ¿Qué secretos aún guardan estos pasadizos? ¿Qué otras historias esperan ser descubiertas bajo las calles de Roma? Mientras observas estas sombras, te preguntas cuál será el próximo capítulo en esta historia de enigmas y revelaciones. La ciudad eterna aún tiene mucho que esconder, y tú estás a punto de descubrirlo. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? En el próximo capítulo, exploraremos un misterio aún más profundo, las reliquias ocultas. Prepárate para desenterrar secretos antiguos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. La aventura apenas comienza. La sombra de los gladiadores. Imagínate por un momento en las tribunas del majestuoso Coliseo de Roma. El sol brilla intensamente en lo alto, proyectando sombras dramáticas sobre la arena dorada.
Los rugidos del público resuenan en tus oídos mientras los gladiadores se preparan para entrar en combate, sus corazones latiendo tan fuerte como los tambores que marcan el inicio de la batalla. Pero hoy, no nos detendremos en lo que sucede a plena vista, sino que nos adentraremos en lo que yace oculto, bajo el suelo ensangrentado de la arena. Bajo el Coliseo, un laberinto de pasadizos y túneles serpenteantes, conocido como el hipogeo, guardaba secretos que pocos conocían. ¿Te has preguntado alguna vez qué sentían los gladiadores en esos momentos previos al combate? Imagina caminar por esos túneles, donde la luz apenas logra colarse. Las paredes susurran historias de valentía y desesperación. El aire es denso, impregnado con el eco de los suspiros de aquellos que una vez estuvieron atrapados entre la libertad y la muerte. Los gladiadores no eran simples combatientes, muchos eran prisioneros, esclavos o incluso hombres libres que buscaban gloria. Pero lo que pocos saben es que en esos túneles subterráneos se libraban batallas aún más crudas que en la arena. ¿Qué motivaciones secretas se gestaban en la oscuridad? Algunos decían que se formaban alianzas clandestinas, pactos desesperados por sobrevivir un día más. Otros hablaban de traiciones y complots para sabotear el espectáculo. ¿Podrías imaginar la presión de saber que tu vida pende de un hilo y que en cualquier momento podrías ser traicionado por un compañero? Avanzando por estos pasadizos, tus pasos resuenan como un eco del pasado. ¿Puedes sentir el miedo? Ese mismo miedo que atenazaba a los gladiadores mientras aguardaban el momento de enfrentarse a la muerte. Y en medio de este escenario de tensión, las apuestas clandestinas se multiplicaban. Los túneles eran también un hervidero de codicia y desesperación. Los corredores de apuestas se movían en las sombras, negociando la vida y la muerte de los hombres como si fueran meras mercancías. En este entorno sombrío, una revelación sorprendente nos espera. Se ha descubierto que algunos gladiadores, contrariamente a la creencia popular, lograron escapar a través de estos túneles. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Fue una ayuda interna, una brecha en el sistema, o quizás un soborno bien pagado? La idea de que algunos pudieron burlar el destino y encontrar una nueva vida más allá de las garras romanas añade un giro inesperado a su historia. A medida que el suspenso se intensifica, debes preguntarte, ¿cuántos secretos más se esconden bajo la superficie de la historia que conocemos? Las sombras de los gladiadores no solo hablan de combates y sacrificios, también susurran los sueños de libertad y rebelión que se gestaban en esos pasillos oscuros. ¿Qué otros misterios podrían estar enterrados en estos túneles, esperando ser descubiertos? Al llegar al final de nuestro recorrido subterráneo, una chispa de luz aparece al final del túnel. Esa luz es un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una esperanza de escape, una oportunidad de redención. Pero, ¿qué más podrían ocultar estos laberintos de roca y tierra? ¿Y qué nos diría eso sobre la verdadera naturaleza de la Roma antigua y sus ciudadanos? Mientras ascendemos de nuevo a la superficie, dejando atrás el misterio de los gladiadores, una nueva pregunta se forma en nuestras mentes. Si estos túneles pudieran hablar, ¿qué otras historias no contadas susurrarían al viento? En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos aún más en las entrañas de Roma, explorando los secretos de los alquimistas y sus experimentos prohibidos. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente se ocultaba bajo la superficie de la ciudad eterna? La aventura apenas comienza. La red de catacumbas. Imagina por un momento que estás caminando por las bulliciosas calles de Roma, donde el presente se mezcla incesantemente con un pasado que nunca ha sido del todo olvidado. Pero hoy, el viaje que te propongo te llevará lejos de las luces y el ruido de la ciudad. Nos adentraremos más allá de lo visible, descendiendo hacia las entrañas mismas de la ciudad eterna. Bienvenido a la red de catacumbas, un mundo subterráneo que guarda secretos inimaginables. A medida que te adentras en las catacumbas, te invade una sensación de asombro y misterio. Estas galerías subterráneas, que se extienden por kilómetros, fueron excavadas originalmente por los primeros cristianos para ser utilizadas como cementerios clandestinos. Imagina la oscuridad que envolvía a aquellos que cavaban con fe y esperanza. Pero, ¿qué más se ha ocultado aquí bajo la piedra y el silencio? Mientras avanzas por estos pasillos laberínticos, la temperatura desciende y el aire se vuelve más denso. Puedes sentirlo. Es como si cada pared susurrara historias de tiempos antiguos. En este lugar, el eco de los pasos resuena con un significado especial. El silencio aquí no es vacío, sino lleno de voces del pasado que parecen querer comunicar sus secretos.
De repente, te encuentras en una sala más amplia donde las sombras se alargan y el misterio se intensifica. Aquí, las paredes están adornadas con inscripciones y símbolos que desafían el paso del tiempo. Algunos dicen que son mensajes de advertencia. ¿Pero advertencias de qué? ¿De un peligro que acechaba en la oscuridad? ¿O quizás de un saber oculto que solo unos pocos elegidos podían descifrar? Las catacumbas no solo sirvieron como refugio espiritual, sino que también ofrecieron un escondite perfecto en tiempos de persecución. Aquí, los primeros cristianos encontraron un santuario, un lugar donde podían practicar su fe lejos de los ojos vigilantes del Imperio Romano. Pero no solo ellos encontraron consuelo en estos túneles. También fueron utilizados por sectas secretas que buscaban realizar rituales oscuros lejos del mundo exterior. Imagina encontrarte con un altar escondido en las profundidades, cubierto de polvo y rodeado de símbolos arcanos. ¿Qué ceremonias se llevaron a cabo aquí, al abrigo de la penumbra? ¿Qué secretos fueron susurrados en la oscuridad, bajo el manto de la clandestinidad? A medida que sigues explorando, el aire parece vibrar con una energía antigua y misteriosa. Al girar una esquina, te encuentras con un pequeño grupo de esqueletos apilados cuidadosamente. La visión es a la vez escalofriante y fascinante, un recordatorio de que este lugar fue testigo de innumerables historias de vida y muerte. ¿Quiénes fueron estas personas y qué destino les llevó a descansar aquí? En este momento, una pregunta inevitable surge en tu mente. ¿Qué más podría estar escondido en las profundidades que aún no ha sido descubierto? Se dice que algunos túneles permanecen inexplorados, sellados por el tiempo y el olvido. Podrían contener tesoros perdidos, documentos secretos o tal vez un conocimiento antiguo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. La atmósfera en las catacumbas es tan densa que casi puedes cortarla con un cuchillo. Cada sombra parece tener una historia que contar. Cada rincón guarda un secreto esperando ser revelado. Y mientras el misterio se profundiza, te das cuenta de que estas catacumbas son más que un simple cementerio subterráneo. Son un enigma, un rompecabezas que ha seducido a aventureros y buscadores de lo desconocido durante siglos. Pero antes de que puedas seguir desentrañando los misterios de las catacumbas, el tiempo parece detenerse cuando descubres una puerta oculta detrás de un muro de piedra. ¿Qué yace más allá de este umbral? Una nueva red de túneles, quizás, o un santuario olvidado por el tiempo. Esto, querido espectador, es solo el comienzo. Porque en el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en los secretos de las catacumbas, desvelando los enigmas que han permanecido ocultos durante milenios. ¿Quién sabe qué revelaciones nos esperan al otro lado? Así que, mientras las sombras de las catacumbas empiezan a disiparse y la luz del día vuelve a llamar, te dejo con esta pregunta. ¿Estás preparado para continuar este viaje hacia los misterios de Roma? Porque siempre hay más de lo que el ojo puede ver. Nos vemos en el próximo capítulo. La conexión vaticana. Imagina por un momento que caminas por los silenciosos pasillos del Vaticano, donde cada escultura y cada pintura parecen susurrar secretos de tiempos pasados. La majestuosidad de San Pedro se alza sobre ti, y aunque te sientes insignificante bajo su inmensa cúpula, hay una intriga que no puedes ignorar, una conexión con el subsuelo que te llama. Has oído hablar de los túneles que se extienden bajo Roma, un laberinto subterráneo que ha fascinado a los que buscan desentrañar los misterios ocultos de la ciudad eterna. Pero lo que realmente te atrapa es la conexión entre estos túneles y el Vaticano mismo. ¿Qué secretos podrían estar ocultos bajo el epicentro del cristianismo? Mientras exploras estas preguntas, te encuentras con una historia que pocos conocen. Durante siglos, se ha rumoreado que existen pasadizos ocultos que conectan el Vaticano con diversos puntos estratégicos de la ciudad. Pero, ¿con qué propósito? ¿Eran simplemente rutas de escape para los papas en tiempos de peligro? ¿O había algo más siniestro en juego? Permíteme llevarte a un momento de la historia que podría arrojar algo de luz sobre este misterio. Corría el año 1527, y Roma se encontraba bajo el asedio del ejército imperial. En medio del caos y la devastación, el Papa Clemente VII, desesperado por salvaguardar su vida, escapó a través de uno de estos túneles secretos, conocido como el Passetto di Borgo. Este estrecho corredor, que une el Vaticano con el Castillo San Angelo, fue su salvación. Pero, ¿era este el único túnel de importancia? Los relatos de los testigos de la época mencionan puertas secretas y cámaras ocultas bajo la ciudad del Vaticano, lugares que no figuran en ningún mapa oficial. Algunos creen que estos túneles eran utilizados no solo como vías de escape, sino también para actividades más clandestinas. Podrían haber servido como rutas para transportar reliquias sagradas o, quizás,
¿Tesoros aún más oscuros? A medida que profundizas en estos relatos, te encuentras con una leyenda aún más inquietante. Se dice que, en tiempos de la Inquisición, ciertos túneles servían como prisiones secretas, donde aquellos que se consideraban herejes eran llevados para interrogatorios lejos de las miradas curiosas. Aquellos que conocieron estos pasajes describen ecos de gritos que aún resuenan en sus paredes. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Por qué tanta discreción y misterio en torno a estos túneles? ¿Qué tan profundas son las conexiones entre el Vaticano y los secretos de Roma subterránea? ¿Es posible que haya todavía más rutas inexploradas, esperando a ser descubiertas? Mientras estas preguntas resuenan en tu mente, te encuentras con una revelación sorprendente. En el año 2010, durante unas renovaciones en las cercanías del Vaticano, se descubrieron nuevos pasajes que no estaban registrados oficialmente. ¿Qué más podría estar enterrado bajo estas capas de historia y misterio? Te dejo con esta reflexión. Si los túneles del Vaticano han guardado secretos también por siglos, ¿qué más podrían estar ocultando? ¿Y quiénes son los guardianes de estos secretos hoy en día? En el próximo capítulo, viajaremos a otro rincón intrigante de Roma, donde las sombras del pasado continúan susurrando. Mantente atento, porque la intriga y el misterio están lejos de terminar. El misterio de los templarios. Imagina por un momento que estás parado en una plaza de Roma, el sol comienza a ponerse, y la ciudad se baña en un suave resplandor dorado. La gente pasa a tu alrededor, pero tú estás absorto en un pensamiento. ¿Qué secretos podría ocultar esta antigua ciudad bajo sus empedradas calles? Hoy, nos adentraremos en un misterio que ha intrigado a historiadores y aventureros por igual, el misterio de los templarios. Los templarios, aquellos caballeros medievales envueltos en capas blancas con la cruz roja, fueron mucho más que simples guerreros. Pero, ¿qué relación tienen con los túneles ocultos de Roma? Se dice que estos monjes guerreros no solo buscaban proteger a los peregrinos en Tierra Santa, sino que también se embarcaron en una misión más secreta: proteger reliquias y tesoros de incalculable valor. Te invito a imaginar la escena. Una noche oscura en la Edad Media, un grupo de templarios se mueve sigilosamente por las calles romanas. Sus pasos resuenan en el silencio nocturno mientras se dirigen a una entrada secreta, un portal hacia un mundo subterráneo que pocos conocen. ¿Qué motivó a estos hombres a esconder sus tesoros bajo la ciudad eterna? ¿Qué creían que encontrarían allí abajo? Se rumorea que los túneles de Roma fueron utilizados por los templarios para ocultar un artefacto de inmenso poder. ¿Podría ser el Santo Grial? ¿O quizás algo aún más misterioso? La leyenda cuenta que en una de sus expediciones, los templarios descubrieron un secreto tan grande que debieron ocultarlo del mundo. Un secreto que, si fuera revelado, podría cambiar el curso de la historia. A medida que avanzas por estos túneles en tu mente, la atmósfera se vuelve cada vez más densa. El aire es frío y húmedo, y las sombras parecen cobrar vida. De repente, te detienes. Frente a ti, una puerta de piedra antigua, adornada con símbolos que han desafiado el paso del tiempo. ¿Qué podría haber detrás de esta puerta? En este punto, la historia de los templarios se entrelaza con la de Roma de una manera que desafía la lógica. ¿Cómo es posible que una orden extinguida hace siglos siga ejerciendo tal fascinación sobre nosotros? Y lo más importante, ¿qué es lo que realmente buscaban proteger? ¿Podría ser un conocimiento prohibido, una verdad que la humanidad aún no está preparada para comprender? La tensión crece a medida que te acercas a desvelar el misterio. Abres la puerta en tu imaginación, y lo que ves te deja sin aliento. Un salón subterráneo, iluminado por antorchas que parecen desafiar la lógica del tiempo. En el centro, una mesa de piedra, y sobre ella, un mapa. Un mapa que no solo muestra la red de túneles bajo Roma, sino también algo más, algo que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Quizás nunca sabremos con certeza qué ocultaron los templarios bajo Roma, pero su legado sigue vivo, alimentando nuestra imaginación y curiosidad. Y mientras te preguntas si los túneles aún guardan secretos por descubrir, una pregunta persiste en tu mente. ¿Y si estos caballeros sabían algo que nosotros aún no hemos descifrado? El misterio de los templarios es solo una pieza en el vasto rompecabezas que es Roma. Y mientras el capítulo llega a su fin, te dejo con una última reflexión. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en las entrañas de esta antigua ciudad? ¿Qué más podríamos encontrar si seguimos cavando, si seguimos explorando? Prepárate, porque en el próximo capítulo, nos adentraremos en otro enigma fascinante que Roma tiene para ofrecer. Y recuerda, cada secreto es una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el pasado, y quizás, sobre nosotros mismos. ¿Estás listo para continuar este viaje?
La red de espionaje. Imagina, por un momento, que te encuentras caminando por las serpenteantes calles de Roma, justo cuando el sol comienza a ocultarse tras el horizonte. Las sombras alargadas de los edificios antiguos parecen alargarse hacia ti, como si quisieran contarte sus secretos. Sientes una brisa leve y fresca que te envuelve, y en el aire flota una sensación indescriptible, como si algo extraordinario estuviera a punto de revelarse. Esta noche, te invitamos a sumergirte en un fascinante y poco conocido aspecto de la ciudad eterna, su red de espionaje. Una trama de secretos bien guardados, alianzas ocultas y misteriosos encuentros que se desarrollaron bajo las mismas calles por las que ahora paseas. Te preguntarás cómo es posible que bajo una ciudad tan llena de historia y esplendor se gestara una intrincada red de espionaje. Bueno, para entenderlo, debemos regresar a una época en que el poder era un juego de sombras, donde la información valía más que el oro y donde los pasadizos subterráneos eran los verdaderos corredores del poder. Comenzamos nuestro viaje en el siglo XVI, cuando Roma estaba en el epicentro del Renacimiento. La ciudad era un hervidero de intelectuales, artistas y, sí, espías. Imagina a figuras encapuchadas deslizándose en la oscuridad, intercambiando documentos encriptados y susurrando intrigas en los rincones más recónditos de las tabernas. Pero, ¿quiénes eran esos espías? Y más importante aún, ¿para quién trabajaban? En esos tiempos, las potencias europeas luchaban por el control de territorios, y Roma, con su influencia religiosa y política, era un premio codiciado. Aquí es donde entra en juego nuestra red de espionaje, compuesta por personajes tan variados como nobles, comerciantes y hasta miembros del clero. Te sorprenderá saber que incluso los pintores y escultores, las celebridades de la época, podían ser reclutados para espiar. Después de todo, ¿quién sospecharía de un artista que solo desea retratar la belleza del mundo? No obstante, estos artistas también tenían acceso a los círculos más altos de la sociedad, donde podían escuchar conversaciones importantes y transmitir mensajes ocultos en sus obras. Aquí es donde surge nuestro momento de tensión. Mientras exploras las oscuras galerías subterráneas, encuentras un antiguo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Tu corazón late con fuerza. ¿Te atreves a abrirlo? Dentro, descubres documentos escritos en un código que desafía tu comprensión. Pero hay algo más, un pequeño retrato de una mujer con una mirada que parece seguirte, como si deseara revelarte su historia. ¿Podría ser este un medio de comunicación entre espías? ¿Quizás un mensaje oculto en un simple retrato? A medida que profundizas, te das cuenta de que estos túneles fueron testigos de reuniones clandestinas, donde se definieron los destinos de reinos enteros. Imagina el eco de susurros y pasos apresurados resonando en las paredes de piedra. En estos pasadizos, la confianza era un lujo y la traición, una constante amenaza. Te preguntas, ¿cómo lograron mantener esta red operativa durante tanto tiempo sin ser descubierta? La respuesta yace en la habilidad para tejer una telaraña de desinformación y engaños. Los espías eran maestros del disfraz y la persuasión, capaces de cambiar de identidad con el mismo arte con el que un pintor cambia sus pinceles. La línea entre la verdad y la mentira se difuminaba, creando un juego peligroso donde cada movimiento podía tener consecuencias fatales. Finalmente, como un rompecabezas que lentamente comienza a tomar forma, comprendes que estos túneles fueron más que simples pasadizos. Eran arterias de poder, donde se decidían alianzas, se planeaban movimientos y se sellaban destinos. Y mientras te adentras aún más en esta red de misterio, sientes que solo has arañado la superficie de lo que realmente yace debajo. ¿Y qué hay de los documentos que encontraste? ¿Qué secretos podrían revelar si lograras descifrar su código? Tal vez, solo tal vez, contienen respuestas a preguntas que la historia aún no ha resuelto. Pero eso, querido espectador, es algo que deberás descubrir por ti mismo en los próximos capítulos. Así, dejamos esta noche con una pregunta que te acompañará hasta nuestro siguiente encuentro. ¿Cuántos secretos más se ocultan bajo las antiguas calles de Roma, esperando pacientemente a ser desvelados por aquellos valientes que se atreven a buscarlos? No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde continuaremos desentrañando los enigmas que la ciudad eterna aún guarda celosamente. Escondites de tesoros. Imagina por un momento que estás caminando por las serpenteantes callejuelas de Roma bajo el manto de la noche, con la luna iluminando tus pasos. La ciudad eterna, con todo su esplendor y su profunda historia, guarda secretos que se ocultan justo debajo de tus pies. Hoy, te invitamos a descender a un mundo oculto, un lugar donde los ecos del pasado susurran historias de riqueza y poder,
y donde los túneles secretos una vez sirvieron como escondites de tesoros. Mientras caminas, te preguntas qué historias podrían contarte las piedras de esta antigua ciudad si pudieran hablar. ¿Qué tesoros perdidos podrían haber visto pasar a lo largo de los siglos? ¿Qué secretos se ocultan en la oscuridad, esperando ser descubiertos por aventureros intrépidos? La historia de Roma está entrelazada con riquezas inimaginables, y en su subsuelo se extiende una red de túneles que han sido utilizados a lo largo del tiempo para esconder valiosas posesiones. Pero, ¿por qué esconder tesoros en primer lugar? Para entender esto, debemos retroceder en el tiempo, a una época de incertidumbre y luchas de poder. Imagina el caos de una Roma bajo asedio, cuando los emperadores y las familias nobles debían proteger sus fortunas de los invasores. Los túneles secretos de Roma no solo servían como rutas de escape, sino también como bóvedas ocultas. En esos momentos de desesperación, la seguridad de los tesoros era primordial, y qué mejor lugar para esconderlos que en las entrañas mismas de la ciudad. Pero no todos los tesoros escondidos eran de oro y joyas. Algunos de los secretos más valiosos ocultos en estos túneles eran documentos, mapas y objetos de poder simbólico. Un ejemplo de esto es la leyenda del Tesoro de los Templarios, un conjunto de reliquias y documentos que se dice podrían cambiar el curso de la historia. ¿Podrían estos túneles haber sido su último refugio? A medida que avanzas por este laberinto subterráneo imaginario, encuentras un punto de tensión, una cámara oculta, sellada durante siglos. Sus puertas, cubiertas de runas antiguas, parecen susurrar una advertencia. ¿Te atreverías a abrirlas para descubrir lo que hay dentro? La leyenda cuenta que algunos de estos escondites estaban protegidos por maldiciones, un último recurso para asegurar que el tesoro nunca caiga en manos equivocadas. En este punto, podrías preguntarte, ¿quiénes fueron los encargados de esconder estos tesoros? En muchos casos, eran los mismos constructores de los túneles, artesanos y arquitectos que comprendían el laberinto subterráneo mejor que nadie. Su conocimiento era tan valioso que llevaban sus secretos a la tumba, asegurando que solo unos pocos elegidos conocieran la ubicación exacta de los escondites. Pero la historia no termina ahí. En tiempos más recientes, durante la Segunda Guerra Mundial, la red de túneles de Roma volvió a cobrar protagonismo. Se dice que los nazis, atraídos por las historias de tesoros ocultos, llevaron a cabo excavaciones secretas en busca de riquezas perdidas. Algunos informes sugieren que encontraron algo, aunque nunca se ha confirmado qué fue exactamente. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otros tesoros podrían seguir escondidos, esperando ser descubiertos? En una ciudad tan antigua y rica en historia como Roma, cada piedra podría esconder una historia, cada túnel podría llevarte a un descubrimiento inesperado. Al cerrar este capítulo, imagina que retrocedes por el mismo camino por el que has llegado, pero con una nueva perspectiva. Ahora sabes que bajo esas calles transitadas, hay un mundo de secretos y misterios, esperando a ser desvelados. Pero, ¿cuál será el siguiente paso de tu aventura? ¿Te atreverás a seguir buscando, a desentrañar los enigmas que la ciudad eterna guarda en su interior? Te dejamos con una última pregunta. Si alguna vez te encuentras en Roma, ¿tendrás el valor de adentrarte en sus túneles, de buscar los tesoros que permanecen ocultos bajo la superficie? Mantente con nosotros, porque en el próximo capítulo, exploraremos un misterio aún más profundo, las criptas olvidadas de los alquimistas. No te lo querrás perder. Los túneles y la Segunda Guerra Mundial. Imagina, por un momento, que estás de pie en un rincón poco iluminado del Coliseo, ese imponente gigante de piedra que ha sido testigo de siglos de historia. El aire está impregnado de un silencio que parece susurrar secretos del pasado, secretos que la ciudad eterna ha ocultado celosamente bajo sus calles. Esta noche, nuestra historia nos transporta a un periodo de guerra, un capítulo oscuro en el que los túneles de Roma jugaron un papel crucial y misterioso, la Segunda Guerra Mundial. A medida que el mundo se sumía en el caos del conflicto, Roma, con todas sus leyendas y mitos, se convirtió en un punto estratégico, un tablero de ajedrez en el que se libraban batallas invisibles. Los túneles, esos pasadizos subterráneos que se extienden como un laberinto bajo la ciudad, fueron utilizados de formas que desafían nuestra imaginación. ¿Podrías haber adivinado que estos túneles no solo sirvieron como refugios, sino que también fueron escenarios de operaciones secretas? Camina conmigo a través de estas húmedas y oscuras galerías. El eco de tus pasos resuena en el silencio, y es como si las paredes mismas quisieran contarte sus historias. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos túneles ofrecieron refugio a muchos ciudadanos romanos durante los bombardeos.
Sin embargo, sus secretos más oscuros permanecen escondidos, cubiertos por el velo del tiempo y la historia. Imagínate ahora, avanzando más profundo, guiado solo por la luz de una linterna. La atmósfera es densa, y cada sombra parece cobrar vida propia. Aquí, en este enmarañado submundo, se dice que el ejército alemán escondió documentos de vital importancia. Informes, mapas, planes estratégicos, todos custodiados en el inframundo de Roma. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Realmente se ocultaron secretos militares cruciales bajo las calles por las que hoy paseamos despreocupados? Mientras continúas avanzando, te detienes un momento. El aire parece cambiar, más frío y denso. Es entonces cuando te das cuenta de que no estás solo. Historias de soldados italianos que se ocultaron aquí para planificar operaciones clandestinas cobran vida en tu mente. Puedes imaginar los susurros conspirativos, las miradas furtivas, el miedo palpable mientras se preparaban para una misión que podría cambiar el curso de la guerra. Y es en este momento que surge una pregunta. ¿Cuántas operaciones secretas se orquestaron desde las sombras de estos túneles? Los documentos antiguos hablan de una red de espionaje que utilizaba estos pasadizos para enviar mensajes ocultos y mover personas sin ser detectadas. La Roma subterránea se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada decisión y cada paso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. De repente, te detienes en seco. El débil haz de tu linterna ha revelado algo en la pared. Un símbolo oculto, desgastado por el tiempo pero aún visible. Es un código, un mensaje que una vez guió a aquellos que conocían su significado. ¿Podría ser que estos símbolos sean parte de un lenguaje secreto utilizado por los espías para comunicarse en tiempos de necesidad? La tensión aumenta. Tu corazón late con más fuerza, mientras te preguntas, ¿cuántos más de estos mensajes ocultos existen justo debajo de nuestros pies, esperando ser descubiertos? Sin embargo, no solo los humanos recorrieron estos túneles durante la guerra. Se rumorea que ciertos tesoros, objetos de valor incalculable, fueron escondidos aquí para protegerlos de las garras del enemigo. Piezas de arte, reliquias históricas, objetos sagrados, todos ocultos del mundo exterior, esperando el momento adecuado para ser revelados. A medida que exploras, te das cuenta de que cada pasillo tiene su propia historia que contar. Un susurro del pasado, un eco de decisiones desesperadas tomadas en tiempos de incertidumbre. La idea de que miles de vidas dependían de estos túneles te hace reflexionar sobre la importancia de preservar la historia. Sin embargo, una pregunta persiste. ¿Qué otras verdades permanecen sepultadas, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar? Finalmente, mientras comienzas a salir de este fascinante pero inquietante mundo subterráneo, una última revelación te deja sin aliento. Una puerta oculta, apenas visible detrás de un muro de ladrillos, parece llamar tu atención. ¿Qué se esconde detrás de ella? ¿Otro capítulo de secretos por descubrir? La historia de los túneles de Roma está lejos de terminar. Y así, al dejar atrás el misterio de la Segunda Guerra Mundial, continuamos nuestro viaje. ¿Cuántos más secretos aguardan ser desenterrados bajo la ciudad eterna? Acompáñanos en el próximo capítulo, donde desvelaremos aún más enigmas que Roma, con sus siglos de historia, sigue ocultando bajo su manto de piedra y silencio. ¿Te atreves a seguir explorando con nosotros? Fenómenos paranormales. Imagina que te encuentras bajo las antiguas calles de Roma, donde el aire parece más denso y el tiempo se detiene. Aquí, en estos túneles secretos, la historia no es solo historia, es un susurro constante que te rodea, un eco de lo que fue y de lo que quizás nunca debió ser. Estás a punto de cruzar al otro lado del umbral, donde la realidad y lo inexplicable se encuentran en un abrazo inquietante. Al caminar por estos pasillos oscuros, una sensación te recorre la piel. Es como si las paredes mismas respiraran, como si quisieran contarte historias que no se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque sepas que lo estás? En estos túneles, esa sensación se convierte en certeza. Los romanos los construyeron hace siglos, pero su propósito, sus secretos, pueden ser más de lo que cualquier historiador haya imaginado. Al acercarte a una encrucijada de caminos, un escalofrío recorre tu espalda. Dicen que aquí, en este mismo lugar, se han visto sombras moverse donde no debería haber nada. ¿Qué es lo que habita en la oscuridad? ¿Es el eco de las almas que una vez vivieron, o quizás algo más allá de nuestra comprensión? Una teoría que resuena entre los más temerarios es que estos túneles no solo eran rutas para escapar o esconder tesoros, eran también la puerta de entrada a lo desconocido. En ellos se practicaban rituales,
ceremonias para conectar con lo que está más allá de nuestra percepción. ¿Te atreverías a ser parte de esto, a escuchar lo que las piedras quieren contarte? Mientras avanzas, un sonido sutil llama tu atención. Un susurro, casi un lamento, que parece emanar de las profundidades. ¿Es tu mente jugándote una mala pasada, o realmente hay algo más? Te detienes, escuchas, y por un instante, te parece oír tu nombre. ¿Quién te llama desde el abismo? Aquí, donde la realidad se tambalea, es fácil perderse en la línea que separa la imaginación de lo tangible. Ahora, imagina que en una de las cámaras ocultas, una luz tenue parpadea. Al acercarte, descubres inscripciones en las paredes que no habías notado antes. Son símbolos extraños, desconocidos, que te hacen preguntarte quién más ha caminado por este camino antes que tú. Fueron exploradores, sacerdotes, o quizás algo más siniestro. En uno de esos símbolos, reconoces algo familiar. Un dibujo que se asemeja a un ojo que parece seguirte, observarte desde la piedra misma. Dicen que es el ojo de la verdad, un recordatorio de que nada permanece oculto para siempre. ¿Podría ser cierto que estos túneles están vigilados, que sus secretos no son realmente secretos? Pero antes de que puedas procesar más, un golpe seco resuena en la distancia. Un eco que se repite una y otra vez, cada vez más cercano. La tensión en el aire es palpable. ¿Qué podría estar provocando ese sonido? Te detienes, tu corazón late con fuerza, y te preguntas si deberías continuar. La curiosidad te empuja hacia adelante, pero el miedo te sujeta. Finalmente, al llegar a una cámara más amplia, te encuentras cara a cara con lo inexplicable. En el centro, sobre un altar de piedra, descansa un objeto que no debería estar allí. Un antiguo amuleto, una reliquia que parecía perdida en el tiempo. ¿Cómo llegó aquí? ¿Y por qué sientes una conexión tan fuerte con él? El aire se vuelve gélido, y por un momento, sientes una presencia a tu lado. No la ves, pero sabes que está ahí. Es una sensación que te hiela hasta los huesos y, al mismo tiempo, despierta una curiosidad insaciable. ¿Quién habita estos túneles contigo, y qué desea mostrarte? Este es solo el comienzo de la intriga. A medida que te adentras más en el laberinto, te das cuenta de que los misterios de Roma son más profundos de lo que jamás imaginaste. Es un lugar donde las leyendas toman vida, y donde lo paranormal se convierte en tu compañero de viaje. Y ahora te pregunto, ¿te atreverás a seguir explorando? Porque lo que hemos descubierto hoy es solo una pequeña parte del vasto entramado de secretos que Roma oculta bajo su majestuosa superficie. Los túneles tienen mucho más para revelar, y lo que te espera puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. No olvides, este es solo el capítulo 11 de 15. Hay mucho más por descubrir en los próximos episodios. ¿Qué más podría estar oculto en los rincones oscuros de estos túneles? Prepárate, porque la ciudad eterna aún tiene muchas historias para contarte. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? La aventura apenas comienza. El enigma de los pasadizos olvidados. Te encuentras caminando por las calles empedradas de Roma, una ciudad que respira historia en cada rincón. Pero hoy, no vamos a quedarnos en la superficie. Hoy, vamos a descender a un mundo oculto bajo el bullicio moderno, un mundo que ha sido testigo de secretos y misterios que desafían las narraciones convencionales. Estás a punto de adentrarte en el enigma de los pasadizos olvidados. Imagínate por un momento, bajando por una angosta escalera de piedra. Cada paso resuena con un eco que parece venir de tiempos inmemoriales. A medida que desciendes, la luz del día se desvanece, y una penumbra envolvente te da la bienvenida. Aquí, en estos túneles, el tiempo parece haberse detenido. No hay relojes, no hay ruido de tráfico, solo el sonido de tu respiración y el latido constante de la ciudad que se siente distante, casi irreal. ¿Qué secretos yacen enterrados en las sombras? En estos pasadizos, que se extienden como arterias ocultas bajo Roma, se cuentan historias de emperadores y conspiraciones, de mártires y refugios. Pero hay algo más. Algo que no se encuentra en los libros de historia convencionales. Los rumores hablan de un laberinto secreto, una red de túneles que no figura en ningún mapa oficial. ¿Qué propósito tenía este entramado oculto? ¿Quién lo construyó y por qué? A medida que avanzas, notas que las paredes de estos pasadizos están cubiertas de inscripciones y símbolos antiguos. Algunos son reconocibles, otros parecen pertenecer a un lenguaje perdido, un código que quizás nunca se descifre. Aquí, las preguntas parecen crecer con cada paso. ¿Qué mensaje intentaron dejar quienes caminaron por estos túneles antes que tú? ¿Es posible que aquí se esconda una verdad que podría cambiar nuestra comprensión de la historia? De repente,
Un pasaje lateral llama tu atención. Está parcialmente bloqueado por escombros, pero más allá, una tenue luz parpadeante parece invitarte a explorar. Con cautela, te acercas y decides adentrarte. El aire aquí se siente diferente, más frío y denso. A medida que avanzas, el suelo se convierte en un mosaico de piedras antiguas, y te das cuenta de que estás en un lugar que no ha sido pisado por el hombre en mucho tiempo. Y entonces, lo ves. Una cámara oculta, su entrada apenas visible entre las sombras. En el centro de la sala, un altar de piedra desgastado por el tiempo. Sobre él, objetos que desafían la lógica, estatuillas, rollos de pergamino y lo que parece ser un mapa antiguo. ¿Podría este mapa ser la clave para desentrañar el misterio de los túneles? ¿Qué secretos guarda este lugar que, aparentemente, había sido olvidado por la historia? En este momento, una sensación de revelación te envuelve. Comprendes que estos pasadizos no eran meros refugios o atajos. Eran, quizás, un santuario, un lugar donde se tomaron decisiones que podrían haber cambiado el curso de la historia. ¿Podrían aquí haber surgido ideas que influyeron en los destinos de imperios enteros? ¿Podrían las estatuillas y los pergaminos ser vestigios de un conocimiento perdido? Pero el misterio se profundiza. Una inscripción tallada en el altar te deja perplejo. Es un mensaje enigmático, un rompecabezas que parece desafiarte a descubrir su significado. Aquel que busca la verdad deberá enfrentar la sombra del pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una advertencia o una invitación? ¿Qué sombra del pasado deberás enfrentar en tu búsqueda de respuestas? Mientras te debates con estos pensamientos, un susurro apenas perceptible parece resonar en la sala. ¿Es el viento o algo más? La sensación de no estar solo te envuelve, y en un instante, te das cuenta de que estos túneles guardan secretos que no quieren ser descubiertos. ¿Podrían las leyendas sobre guardianes de estos pasajes ser más que simples cuentos? A pesar de la inquietud, sientes un impulso de seguir adelante, de desentrañar el enigma que has descubierto. Pero sabes que este es solo el comienzo, que hay más que explorar, más preguntas que responder. Y así, con una mezcla de emoción y cautela, decides que no puedes detenerte aquí. Porque si estas paredes pudieran hablar, ¿qué historias contarían? ¿Qué secretos se escondieron aquí, esperando a ser desvelados por alguien lo suficientemente curioso para buscarlos? La respuesta parece estar al alcance, y sin embargo, se siente tan lejana como las sombras que te rodean. Te preguntas si tendrás el valor de continuar, de seguir los pasos de quienes vinieron antes y finalmente descubrir lo que realmente ocultaban estos pasadizos olvidados. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? El enigma persiste, y mientras te alejas de la cámara, una pregunta resuena en tu mente, una pregunta que no te dejará descansar. ¿Qué otros secretos se ocultan bajo las calles de la ciudad eterna, esperando a ser descubiertos? Así concluimos este capítulo, pero el misterio aún no ha terminado. En el próximo episodio, continuaremos desvelando lo que el tiempo ha intentado ocultar. No te lo pierdas, porque lo que viene podría sorprenderte aún más. El papel del crimen organizado. Cuando te adentras en los túneles secretos bajo Roma, sientes como la oscuridad te envuelve, susurrando secretos en un lenguaje perdido en el tiempo. Aquí, en este laberinto subterráneo, el eco de tus pasos parece seguirte como si alguien, o algo, vigilara cada movimiento. Pero hoy no estás solo. Hoy, la historia del crimen organizado te acompaña, una presencia invisible que dejó su marca indeleble en estas entrañas de la tierra. Te preguntarás, ¿qué papel pudo haber jugado el crimen organizado en los túneles de Roma? Imagínate en una época donde los límites entre la ley y el caos eran tan difusos como las sombras en estos pasadizos. En un tiempo donde las decisiones más oscuras se tomaban lejos de la luz del día. Estos túneles eran más que un simple refugio. Eran el escenario perfecto para el subterfugio y la intriga. Avanzas con cautela, tus dedos rozando las paredes frías y húmedas que han presenciado transacciones clandestinas y pactos de silencio. Aquí, en este teatro silencioso, los actores eran figuras que preferían operar al margen de la sociedad. Desde contrabandistas hasta líderes de mafias, todos encontraron en estos túneles un aliado en su lucha por el poder y la influencia. Imagina una noche cualquiera, donde la ciudad dormía ajena a los hilos que se tejían bajo sus pies. En la penumbra, se escuchan susurros en un idioma que no logras identificar del todo. Son voces de hombres que negocian con vidas, que trazan rutas de contrabando y sellan tratos que cambiarían el curso de la historia. ¿Quiénes eran estos individuos que, entre murallas de piedra y sombras, hacían de Roma su tablero de ajedrez?
¿Quién movía las piezas y quiénes eran los peones sacrificados? Te detienes un momento, tratando de imaginar el peso de esos secretos, de esas decisiones que jamás verían la luz del día. Las paredes aquí parecen murmurar nombres olvidados, historias de traiciones y alianzas que se forjaron en el silencio. Y en ese silencio, una pregunta persiste. ¿Qué sucedía realmente en estos encuentros clandestinos? Pero no todo era oscuridad y crimen. Estos túneles también eran, en ocasiones, santuarios para aquellos que buscaban refugio de la persecución, de la guerra, de un destino que parecía sellado. Sin embargo, no podemos ignorar el papel predominante del crimen organizado, que halló aquí un refugio seguro, una red invisible que conectaba puntos estratégicos de la ciudad. Ahora, déjame contarte sobre un hallazgo sorprendente, uno que cambiaría tu percepción de este mundo subterráneo. En un recodo especialmente oscuro del túnel, se descubrieron restos de documentos, papeles amarillentos y desintegrados por el tiempo, que contenían códigos y cifras. Estos eran registros de transacciones, nombres en clave y rutas de contrabando que cruzaban no solo Roma, sino que conectaban con otros puntos de Europa. Imagínate, estos túneles como arterias ocultas de un cuerpo que se extiende mucho más allá de la ciudad. Pero, ¿por qué estos secretos quedaron aquí, olvidados? ¿Acaso fueron abandonados apresuradamente, en un intento de borrar huellas ante una inminente redada? O tal vez, solo tal vez, los responsables nunca tuvieron la oportunidad de regresar por ellos. Aquí yace un enigma que invita a la especulación, que te empuja a preguntarte cuántos secretos más podrían estar esperando a ser descubiertos. Mientras te abres paso entre las sombras, una sensación de inquietud comienza a crecer. La idea de que estos túneles aún podrían ser utilizados por fuerzas invisibles para fines oscuros no parece tan descabellada. ¿Podría ser que el crimen organizado aún tenga un pie en estos pasadizos, tejiendo sus redes lejos del ojo público? La posibilidad es tan intrigante como aterradora. Y aquí es donde te dejo, en el umbral de un misterio que se extiende más allá de nuestras percepciones, más allá de lo que podemos ver o tocar. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las conspiraciones políticas que también encontraron su refugio en estos túneles. ¿Hasta dónde llegan las ramificaciones de estos secretos? ¿Y qué más podría estar oculto bajo la ciudad eterna, esperando a ser descubierto? No querrás perderte lo que viene. Prepárate para adentrarte aún más en un mundo donde el pasado se entrelaza con el presente, y donde cada sombra podría ocultar una verdad que Roma no está lista para revelar. Sigue con nosotros y descubre qué más esconden los túneles secretos de Roma. El futuro de los túneles. Te adentras en el laberinto de túneles bajo la majestuosa Roma, y a medida que avanzas, el aire se llena de una tensión casi palpable. Aquí, donde el tiempo parece haberse detenido, te preguntas qué depara el futuro para estos pasadizos que han sido testigos silenciosos de innumerables secretos. ¿Qué nuevas historias podrían tejerse en esta red subterránea que se extiende más allá de lo que la vista alcanza? A lo largo de los siglos, estos túneles han sido el escenario de conspiraciones, refugios secretos y, en ocasiones, la última esperanza para aquellos que buscaban huir de la justicia. Pero, mientras recorres estas oscuras galerías, una pregunta persiste en tu mente. ¿Qué papel jugarán estos túneles en el futuro de Roma? Imagina por un momento si las entrañas de esta ciudad eterna pudieran hablar. ¿Qué historias nos contarían sobre los días por venir? Los arqueólogos y exploradores modernos continúan descubriendo nuevas conexiones, nuevos pasadizos que parecen no tener fin. Y con cada descubrimiento, surgen más preguntas que respuestas. ¿Podrían estos túneles algún día servir a un propósito completamente nuevo? Mientras caminas, las paredes de piedra parecen susurrarte relatos de tiempos pasados y promesas de lo que aún está por venir. Pero entonces, a lo lejos, algo capta tu atención. Un eco, un sonido que no pertenece a este mundo congelado en el tiempo. Podría ser una señal de que estos túneles están destinados a revivir, a convertirse en parte de una Roma reinventada. No sería la primera vez que el pasado y el presente se entrelazan en esta ciudad. Desde la antigüedad, Roma ha sido un lugar de renacimiento, una ciudad que constantemente redefine sus límites y su propósito. Quizás, estos túneles sean la clave para entender no solo el pasado, sino también el futuro de Roma. ¿Podría haber algo aquí, oculto en la penumbra, que cambie la forma en que entendemos esta antigua metrópoli? A medida que te sumerges más en esta reflexión, un pensamiento inesperado te atraviesa como un rayo. ¿Y si estos túneles no solo esconden secretos históricos, sino también el potencial para ser el refugio de una Roma del futuro? En un mundo cada vez más frenético,
¿Podrían estos pasadizos ofrecer un santuario, un escape de la vida moderna? ¿Un lugar donde los misterios del pasado se encuentren con las necesidades del futuro? La idea te fascina y te asusta a partes iguales. Mientras avanzas, comienzas a notar cómo la tecnología moderna y las antiguas estructuras comienzan a colisionar. Investigadores equipados con dispositivos de última generación están empezando a mapear estas profundidades con una precisión que antes era inimaginable. ¿Este nuevo conocimiento podría revelar un uso insospechado para estos túneles? De pronto, una revelación te golpea como una ola. Y sí, en un futuro no tan lejano, estos pasadizos se convirtieran en el corazón de una Roma sostenible, una ciudad que abraza su historia mientras avanza hacia un futuro más verde. La idea de un sistema subterráneo que apoye la vida sobre la superficie parece sacada de la ciencia ficción, pero ¿acaso no es Roma el lugar donde los sueños imposibles se han hecho realidad una y otra vez? Mientras te pierdes en estos pensamientos, una figura aparece en la penumbra, una silueta que parece surgir de las sombras mismas. Esta inesperada compañía te recuerda que, aunque el futuro de los túneles es incierto, el misterio que los rodea sigue intacto. ¿Qué secretos guarda esta persona? Podría ser un guardián de estos pasadizos, o quizás alguien que busca desentrañar los mismos enigmas que tú. El encuentro es breve pero significativo, una señal de que los túneles no están tan deshabitados como parecen. Y así, con cada paso, te acercas no solo al corazón de estos pasadizos, sino también al centro del misterio que los envuelve. ¿Qué otras sorpresas aguardan en las sombras? Mientras te alejas, una última pregunta resuena en tu mente. Si estos túneles son el pasado y el futuro de Roma, ¿qué papel estás destinado a jugar en esta historia interminable? El eco de tus pensamientos te acompaña mientras te diriges hacia el próximo capítulo de esta aventura subterránea. ¿Estás listo para continuar desentrañando los secretos de la ciudad eterna? Mantente atento, porque el misterio está lejos de haber terminado, y en el próximo capítulo, podría estar a punto de revelarse algo que cambie todo lo que creías saber. Conclusión y reflexión final. Bajo las antiguas calles de Roma, has recorrido un viaje lleno de intriga, misterio y sombras. A lo largo de este camino, los túneles secretos han revelado susurros del pasado que el mundo de la superficie apenas puede imaginar. Ahora, en este último capítulo, es momento de unir las piezas del rompecabezas y reflexionar sobre lo que realmente habita bajo la ciudad eterna. Imagina por un momento que estás de pie en uno de esos túneles, rodeado de paredes que han escuchado más historias de las que podríamos contar en una vida. Te preguntas, ¿qué secretos han presenciado estos muros de piedra? ¿Qué vidas han pasado por aquí, ocultándose o buscando algo perdido en las sombras? Mientras caminas, cada paso resuena con un eco profundo, como si el pasado estuviera tratando de comunicarse contigo. La atmósfera está cargada de una energía que es a la vez fascinante y aterradora. No puedes evitar sentir que cada cruce y cada bifurcación que encuentras guarda un secreto esperando ser desenterrado. Pero, ¿estamos realmente listos para conocer toda la verdad? A lo largo de esta serie, descubrimos cómo el crimen organizado utilizó estos túneles no solo como rutas de escape, sino como arterias invisibles de un poder que se extendía por toda la ciudad. En cada esquina, la historia dejaba huellas de conspiraciones y pactos sellados en la oscuridad. ¿Podemos alguna vez entender completamente cómo estos laberintos subterráneos moldearon el destino de Roma? Pero no se trata solo del pasado. ¿Has visto cómo estos túneles permanecen como un enigma para el futuro? Los retos de conservación y modernización se entrelazan con la necesidad de preservar la historia. ¿Cómo equilibrar el avance con el respeto a lo que ya fue? Esta es una pregunta que Roma y el mundo deben responder con cuidado. En este momento, te encuentras en un pequeño claro subterráneo donde la luz apenas se filtra. Aquí, en esta calma inquietante, sientes una conexión con todos aquellos que caminaron antes que tú. La sensación es casi palpable, como si estuvieras a punto de descubrir algo que cambiará tu percepción para siempre. Y entonces, un detalle que habías pasado por alto en tus exploraciones previas te llama la atención. Una inscripción antigua que había sido desgastada por el tiempo, pero aún legible bajo la luz tenue de tu linterna. Las palabras, escritas en latín, hablan de un reino oculto, un lugar de refugio y resistencia. ¿Podría ser esto el indicio de un secreto aún más profundo? ¿Un conocimiento que se ha mantenido fuera del alcance por generaciones? Este descubrimiento te deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando a ser encontrados en las entrañas de Roma? Y más importante aún, ¿quién más podría estar interesado en estos hallazgos?
Sabemos que donde hay misterio, también hay aquellos que buscarán controlarlo, para bien o para mal. Mientras reflexionas sobre todo lo aprendido, te das cuenta de que los túneles de Roma son mucho más que simples pasadizos. Son testigos de la historia, guardianes de secretos que podrían reescribir lo que creemos saber sobre la ciudad y su influencia en el mundo. Al dejar atrás el subsuelo y regresar a la superficie, la luz del sol te recibe con un nuevo entendimiento. Roma, la ciudad eterna, es un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una danza interminable de misterio e historia. Entonces, te preguntas, ¿qué otros enigmas podríamos estar pasando por alto en nuestro mundo, justo bajo nuestros pies? ¿Qué secretos esperan ser desenterrados en otras ciudades, en otros lugares que consideramos bien conocidos? La curiosidad es un poderoso impulso, y a menudo, es el primer paso hacia descubrimientos sorprendentes. Así que, mientras te adentras en la rutina diaria, recuerda que cada calle, cada edificio, cada susurro del viento podría estar ocultando un secreto esperando ser revelado. Este es solo el principio. Mantén la mente abierta y los ojos bien atentos, porque nunca sabes cuándo podrías tropezar con el próximo gran misterio del mundo. Esta serie puede haber concluido, pero la búsqueda del conocimiento es interminable. Te invitamos a continuar explorando, a seguir preguntando, porque en cada pregunta, en cada misterio resuelto, encontramos un poco más de quiénes somos y hacia dónde vamos. Ahora, te dejamos con una última pregunta para reflexionar. Si los túneles bajo Roma han guardado secretos tan profundos, ¿qué podríamos descubrir si miramos más allá de lo evidente en nuestra propia vida? ¿Estás listo para descubrirlo?